acá desde el subsuelo de la patria, casi, nosotros dos transmitiendo. Estamos un poquito así. A ver, o estamos bajos nosotros, o es enorme la estatura. Está Margarita. Salta la mesa. Margarita Stolbizer y Sergio Massa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, vienen de un larguísimo raíz político y mediático. Y están acá, así que gracias, porque sabemos que ha sido un día bastante largo. Pregunto yo, habló Macri, habló Cristina, habló Lustó, habló Randazzo, y hablaron ustedes. ¿Cuánto se angosta la ancha avenida del medio cuando todo esto sucede? Cuando está Cristina de un lado, Macri del otro y el resto de los postulantes. A mí me parece que hoy nosotros lo que plantamos fue la demostración de que hay una alternativa en la Argentina. Que frente a la idea de que haya un gobierno para pocos, mirando centralmente a los sectores más ricos de la Argentina, o a que haya un gobierno marcado por la corrupción, que es la contradicción que pareciera que le quieren imponer a la gente, aparece un grupo de dirigentes, peronistas, radicales, progresistas, democristianos, y dicen, no, acá hay una alternativa. Acá, digamos, no nos van a condenar a los argentinos a elegir entre corrupción o gobierno para pocos. Vamos a construir desde la clase media, desde los sectores del mundo del trabajo, desde los sectores progresistas, una alternativa política para la Argentina. Stolbizer, ¿cuánto puede influir? Obviamente que es una conjetura, que Cristina esté o no esté en la elección. Poco, casi nada para nosotros, porque nosotros tenemos definido una estrategia a esta altura muy clara. Y sí, lo que me parece en relación a esta pregunta y la anterior es que hay en torno a Cristina una estrategia obviamente de conveniencia, de instalarla a ella como una alternativa potente, y yo estoy convencida que esto no es así. Cuando Cristina viene, el núcleo con el que se reúne es muy pequeño, no ha logrado concitar demasiadas adhesiones ni siquiera en su propio partido. Hoy la salida de Randazzo está implicando claramente que muchos de los que sostuvieron el kirchnerismo hasta último momento ya no quieren ir con Cristina al cementerio. Entonces a mí me parece que hay una tendencia a inflarla como alternativa, y que en realidad cuando uno sale a la calle y conversa con la gente no quiere volver al pasado. Y Cristina es eso, Cristina es el pasado. Yo siento un retroceso para la Argentina, la posibilidad de una persona que está investigada por la cantidad de causas que está Cristina, que dejaron un país con 12 millones de personas pobres, puede ser una alternativa. Y siento que la mayoría de los argentinos no quiere caer en eso. ¿Ustedes cómo se sentirían teniendo que elegir? Si la opción es esa, elegir un gobierno corrupto, el regreso de los corruptos, elegir algunos que están demostrando que por lo menos no están acertando, ¿no? Acá sabe cómo es Margarita, acá nosotros preguntamos y los invitados si quieren contestan, los invitados no preguntan. Y tampoco somos el mejor ejemplo para este caso. Lo que me refiero es que hoy la mayoría de los argentinos no quiere caer en esa trampa de intentar inflar a Cristina, porque eso es lo que le conviene hoy a Macri. En su momento Cristina lo inventó a Macri, y Macri hoy lo que hace es profundizar esa grieta que dijeron que iban a tapar y no la taparon, la están profundizando. Es como la economía, el semestre que viene. Vamos cambiando de semestre en semestre. ¿Habrá un segundo semestre alguna vez? Sí, el problema es que ya vamos casi por la mitad del gobierno y tenemos 50 puntos de inflación y tenemos los alimentos que suben. Lo de 50 no lo tenía. 50 puntos de inflación desde que el gobierno, en los 16 meses, en el 50 año y medio. Puntos de inflación, claro. 50 puntos de inflación. 40 más 9 y pico. Sí, tomando el primer cuatrimestre sin proyectar el año. ¿Puedo hacer una pregunta? Le quiero hacer a Margarita. Por supuesto. En la comida de Lustó de hoy al mediodía, con los radicales y los socialistas, hubo gente, la gente suya del Gen de Capital estuvo con Lustó. ¿Quiere decir que usted va a estar ahí? ¿Encontraron un candidato en Capital? No hemos conversado nosotros con Sergio sobre eso, pero hoy está claro, y el discurso de Martín lo reflejó también, es que estamos en una estrategia bastante parecida, que es intentar demostrar que lo que los argentinos necesitan es salir de esa grieta que algunos están planteando por conveniencias propias y caminar hacia un país donde se discuta desde un mayor equilibrio de fuerzas y donde en realidad la preocupación de los políticos sea resolverle a la gente sus problemas del presente y no pensar en sus propias conveniencias electorales. Lustó dijo hoy en el locro patriótico que él iba a ir por fuera de Cambiemos porque adentro no lo dejaban estar.
Claro, o sea bueno, que no sé, él me parece que él quisiera estar de uno de esos lados de la grieta, solo que parece que no lo deja. Eso va demostrando lo que es Cambiemos. Bueno, pero Lustó se va dando cuenta también que Cambiemos tiene gran parte de la ficción. Ellos dicen una cosa y hacen otra totalmente distinta. Cuando no le están dando a él la posibilidad ni siquiera de una interna, hoy el buen gobierno es transparencia y tienen poca, es equidad social y tienen menos, y es participación ciudadana y no aceptan ni siquiera una paso adentro de su propia fuerza, ¿no? Dígame, recién, no sé si usted lo escuchó, no, supongo que no, porque estaba al aire, ¿no? Pero recién Cristina le hizo una réplica a una propuesta de ustedes sobre la quita impositiva para bajar el precio de los alimentos. Y dijo en realidad que lo hace con culpa porque bueno, pero ella dijo lo sacó, que eso era imposible. Ella lo sacó, digamos, y entonces lo hace de alguna manera con culpa. Mire, el tema es muy concreto. Nosotros tenemos dos cuestiones planteadas. Una, romper con el curro de los supermercados. Curro que se incrementó en los últimos 5 años del gobierno de Cristina, entre otras cosas porque Cristina dejó, digamos, a la Argentina con 76% de comercialización en supermercados. Cuando recibió su gobierno tenía 48. Bueno, en general la economía se concentró con Cristina. Entonces, sí, claro, digamos, nunca los bancos ganaron tanta plata como en mi gobierno, dijo alguna vez. Y después el otro gran tema es el tema de cómo se hace la devolución del IVA. Porque el IVA al trabajador, al jubilado, a la familia de clase media, que se lo descontamos de la canasta de alimentos, de los medicamentos y de la tarifa de servicios públicos. En el caso de la tarifa de servicios públicos, el Estado deja de cobrarlo, con lo cual eso entra directamente al bolsillo de la gente. En el caso de los medicamentos, precisamente baja en el precio porque la farmacia lo descarga con la droguería. Y en el caso de los supermercados, lo netea contra ganancias, con lo cual a usted se lo tiene que facturar y no se lo puede cobrar para poder netearlo contra ganancias. Nosotros esta propuesta la trabajamos con un equipo que la verdad es que nos enorgullece, no solo por Roberto Lavagna y lo que representa para la economía y para los economistas en la Argentina, sino en Daniel Arroyo, en Aldo Piñanelli, en José Ignacio de Mendiguren, en Mario Mionis, un equipo que integramos juntos y que nos llena de orgullo porque es poder mostrarle a la gente que trabajamos seriamente las propuestas y que se pueden llevar adelante. Y la verdad es que además pretendemos en ese caso, que tiene que ver con que una familia argentina recupere en promedio 2.500 pesos en el bolsillo, con que un matrimonio de jubilados recupere entre 460 y 1.000 pesos en el bolsillo. Precisamente lo que pretendemos es discutirlo ahora. No queremos que entre en la elección. Queremos que esta propuesta se discuta ahora. Y si hay alguna idea mejor, también estamos dispuestos a escucharla. No nos creemos los dueños de la verdad. Creemos que en definitiva hay que bajar los precios. Y que lo mejor que podemos hacer es forzar a la discusión, porque a la gente la plata cada vez le alcanza menos. Bueno, ella propuso también, dentro de las... porque dijo que había que declarar varias emergencias, algunas han sido discutidas, entre otras cosas propuso bajar las tarifas de los servicios. Sí, escuché que propuso la emergencia. Me gustaría que en todo caso mande a sus diputados a votar nuestro proyecto, porque en realidad nosotros la emergencia alimentaria está presentada. Claro. A veces cuando uno está fuera del día a día y de la realidad... a lo mejor tira temas sin conocer lo que está pasando. Pero hago un paréntesis, un entre paréntesis, lo que dice Massa, no es lo mismo el día a día que la realidad. Decir que está fuera de la realidad es una calificación política personal distinta y solo le pongo el resaltador. Es que el resaltador póngaselo porque tiene que ver con creer que se puede mirar a la distancia lo que nos pasa a los argentinos todos los días. Y la verdad es que cuando la gente, digamos, va al supermercado, cuando uno va a un comedor o va a un hogar de día, como hacemos nosotros habitualmente todos los días, en los últimos 5 meses, uno encuentra que a la gente la plata cada vez le alcanza menos, que está fuera de la discusión esta de las internas. Uno ve, Cambiemos, el 80% del tiempo es la discusión de candidaturas. Uno mira al Frente para la Victoria, discuten si fulano, si mengano, si sultano. ¿Por qué no nos ocupamos de resolver los problemas que tiene hoy la gente? En lugar de andar peleando por ver quién tiene más o menos vanidad para ocupar tal o cual lugar en la lista. 24 de junio cierran las listas. Démonos un tiempo prudencial para ocuparnos primero de resolver lo que le pasa hoy a los argentinos. Stolbizer, tengo unas declaraciones suyas de esta semana, de uno de los temas fuertes de la semana, que fueron Carrió diciendo que había protección incluso quizá de un sector del gobierno sobre Julio De Vido, y usted contesta diciendo, cuando le preguntan,
dice que sostener que el gobierno protege debido es una temeridad insostenible, valga la redundancia. Alguien dice, no, viste, esto Luis le está jugando con el gobierno, le doy una manito con esto, ¿por qué? Y no es así. ¿Por qué dijo esto? Sí. ¿Qué es lo que piensa usted? A ver, lo digo primero que nada, nadie puede pensar que voy a defender al gobierno en esto. Ahora, tampoco convalidar esta idea de que se tira así al aire, que adentro del gobierno hay encubridores de delitos y quien lo dice no va a la justicia a presentar las pruebas y decir quién es el que encubre, a mí me parece que es un acto de irresponsabilidad política total. Y así no es como se construye un país. El país se construye con la verdad, con la generosidad, con la cooperación. No es de esta manera. Y no creo que Carrió le haga ningún bien al gobierno, pero no le hace ningún bien al bien país. seguro que no le hace, pero no lo ve. Ahora, por supuesto que a mí me llama tanto la atención como a ella o a ustedes, que debido que ha estado y ha dejado los dedos en todos los negociados del kirchnerismo, recuerden las valijas de Antonini, viniendo la plata en los aviones de Narsa, con la diplomacia paralela, las viviendas de los sueños compartidos, las obras públicas de Lópezito, era el subalterno de debido, Jaime y los subsidios al transporte, los subsidios a la energía, todas las obras públicas en general, Lázaro Báez, todos los grandes negociados del kirchnerismo pasaban por los dedos de Julio Debido. Entonces a mí me llama tanto la atención, por supuesto, ahora no tengo ningún elemento para decir, hay alguien que lo está protegiendo. Ahora dígame, usted que además anda en ese mundo, en el mundo de las investigaciones, la justicia, cuando usted contrasta lo que ocurre en Brasil y lo que ocurre aquí, separando que son dimensiones distintas, ¿usted está conforme con el desempeño de la justicia argentina? No, nunca voy a estar conforme y siempre lo he dicho. Yo tengo una mirada muy crítica respecto de la justicia, no solo en las causas de corrupción. Nuestra justicia es en principio terriblemente lenta y poco eficaz en términos de resultados, pero lo es investigando la corrupción y lo es también cuando un trabajador va a pedir su indemnización por despido o por accidente de trabajo. Tenemos que producir un cambio estructural muy profundo en la justicia para que la justicia recupere credibilidad, pues la justicia tiene una doble función: garantizarle los derechos a todos los ciudadanos y garantizar el funcionamiento de las instituciones. Y hemos tenido no solamente el fallo reciente del 2x1, sino un déficit muy grande respecto a una justicia que garantice a todas las personas sus derechos. Hablando de los hechos y los dichos del día, decíamos, la expresidenta hace un rato dijo que quería una interna, pero que no quería una interna, que preferiría evitar la interna, que nos pongamos todos de acuerdo, todos ellos, todos los del Frente para la Victoria. Si Randazzo, algunos yo he escuchado que dicen, si Randazzo se queda afuera, si no lo dejan competir, él y el sector que lo acompaña, que no es pequeño, podrían buscar un acuerdo con ustedes para hacer un paso entre ustedes, para hacer un acuerdo entre ustedes, que haya una especie de peronismo por afuera. La verdad es que lo primero que tenemos que tener claro es que en la interna del kirchnerismo nosotros no nos vamos a meter. Y que en todo caso el kirchnerismo debe resolver cómo dirime sus liderazgos. Si es Cristina, si es Randazzo, hay que definir claramente en qué lugar se está, sobre todo porque además lo que algunos sectores le plantean a la gente es volvamos para atrás. Y yo vuelvo a repetir, la Argentina necesita una alternativa superadora. No podemos seguir discutiendo si es un gobierno con corrupción o un gobierno para ricos. La Argentina tiene que pensar su presente y su futuro en términos de clase media, trabajadores y jubilados. Y esa es la verdadera discusión. Yo no quiero entrar en la discusión de los nombres, porque me parece que hoy lo que hicimos es un esfuerzo más importante por decirle a la sociedad, miren, tenemos el mejor equipo de la Argentina. No solo por Labaña o por Banossi o por Félix León o por Silvina Martínez en transparencia o por Susana Andrada en defensa del consumidor o Liliana Schwein, no, sino por algo mucho más importante, que es, podemos trabajar una propuesta, que es un libro de 300 páginas que presentamos el martes, donde lo que planteamos es cuál es el rumbo que debe tomar la Argentina para salir de esta situación general de empobrecimiento, que es promover la clase media, que es recuperar el ingreso de los jubilados, que es encontrar un camino de crecimiento que no ponga al gobierno en la situación de esconder el ajuste para después de la elección.
sino que lo ponga en el camino virtuoso de decir vamos a crecer, porque ajuste es más empobrecimiento. Y si el gobierno pretende ajustar, por ejemplo, congelando jubilaciones después de la elección, lo único que va a hacer es empobrecer más a nuestros jubilados. Ahora, dígame, primero, en las condiciones que está el gobierno, que es un gobierno de minoría, claramente, en términos parlamentarios, y frente a una elección que tiene, de hecho, un resultado incierto, pero más allá de cómo se dé, nadie supone que pueda haber un despegue de nadie. En todo caso, estará. ¿Usted ve margen para que el poder tenga suficiente autoridad para imponer un ajuste, llámese así, que no pueda ser convenido en términos políticos? No digo el ajuste, Pero es que en realidad, o políticas económicas. Es que en realidad que no... la trampa de la grieta, cuando nosotros decimos a la trampa de la grieta venimos a poner una alternativa, es porque la trampa de la grieta es el gobierno va a plantear corrupción o nosotros, y el kirchnerismo va a plantear nosotros o el ajuste. Y en realidad es o corrupción o ajuste, y nosotros lo que decimos es ni corrupción ni ajuste, bueno, una alternativa mejor para la Argentina. Esto después del 22 de octubre continúa. La historia continúa, Sí, ustedes con la representación parlamentaria que tienen, o mayor que la que tienen, el gobierno gobernando y el kirchnerismo en el lugar que le corresponde a la votación. Digo, ¿cómo se sigue esta historia con un gobierno de minorías y con representación parlamentaria? En el caso de ustedes que dicen, nosotros tenemos una alternativa. Lo importante es saber que lo que se elige en octubre no es gobierno. Macri fue elegido para gobernar 4 años, María Eugenia Vidal lo mismo. Y el año pasado el equilibrio del Congreso, que sabiamente votaron los argentinos para que ninguno tuviera mayoría, hizo que el Congreso funcionara muy bien. Hasta que a Macri se le ocurrió largar la campaña electoral cuando fue a inaugurar el periodo de sesiones ordinario, empezar a pelearse ahí nomás con el kirchnerismo, con Baradel y con todos, el Congreso funcionó bien, porque funciona mejor la democracia, con equilibrio y con pluralismo que con mayorías absolutas. Lo aprendimos en los últimos 10 años con las mayorías absolutas del Congreso. Entonces, lo importante es saber que lo que se elige y lo que los ciudadanos van a votar es cuál es la mejor oposición. Y la gente tiene que saber cuando vaya a votar si lo que la Argentina necesita es la oposición que tira piedras y apuesta al fracaso, o la oposición es una oposición que coopera y acompaña cuando hay que hacerlo y que pone límites y marca diferencias y hace propuestas, porque esa es la mejor oposición. Ahora, le pregunto, otro escenario conjetural, el gobierno pierde. No pasa nada. No pasa nada. No, bueno, está bien, pero ustedes tienen un rol. Digo, Pero es que es el mismo rol que traemos hoy, porque el gobierno, digamos, algunos viven de la fantasía de que la elección fue 51-49, porque en realidad fue la opción de la segunda vuelta. Correcto. Pero la elección fue una elección de 35-30-22. Sí. Entonces, esa es la realidad Pero que además, tenemos hoy. en ninguna democracia sólida pasa nada cuando un gobierno pierde elecciones. ¿Y esta es sólida? Pero por supuesto que sí, no pasa nada. Es muy malo la estrategia del miedo, que es intentar meterle a miedo a la gente diciendo, ay, ¿qué va a pasar? El gobierno necesita ganar la elección. No sé por qué necesitan ganar, al contrario. Tal vez perder una elección les venga bien para que hagan las cosas mejor en los 2 años que les quedan. No hay que instalar esa estrategia del miedo. Las democracias funcionan de esa manera. Cada elección es un desafío a que la gente pueda opinar, porque también premia y castiga cuando vota. Y no además, tiene que hacerlo pensando en que el gobierno necesite ganar. Pero además, Eduardo, me parece que hay una cuestión que hay que poner sobre la mesa. Uno gana cuando hace las cosas bien, y el gobierno en materia económica está haciendo las cosas muy mal. Las pymes tienen un alto nivel de presión impositiva. El empleo no crece. Fíjese el ejemplo tonto. Le bajaron las retenciones a la minería y cayó el empleo en la minería. Porque en realidad lo que mueve nuestra economía es el mercado interno. Es que el docente, el jubilado, el trabajador tenga plata en el bolsillo. Y que le genere a esa fábrica, a esos creadores de empleo que son las pymes en la Argentina, que mueven el 72% de nuestro empleo, que le genere mercado para consumir. Y el gobierno no entiende, porque mira la economía desde la lógica financiera. Un país que paga 25% en dólares por poner la plata en el banco es un país que no anda bien. Sin duda.
Gracias a los dos. Muy amables. Gracias por la Empezaron hoy y invitación. terminan en octubre porque van a ser los dos candidatos, espero que sí. Supongo, va. Pero esa pregunta... El 20 de junio, Eso es en para el Día otro. de la Bandera. Eso es para otro. también. Presentan El los 20 de candidatos. junio. Muy bien. Muy bien. Ahí estaré. Espero que estén acá de vuelta esa noche.